Hermanos de Honduras, les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Saludos también para la familia Conover y también Ruth Coleman. Algunos de ustedes quizás me conocieron cuando estuve allí hace quizás ya año y medio, 2 años. Fue un placer conocerlos a ustedes y Dios mediante en el futuro tendremos la oportunidad de volver a visitarlos. Les felicito por el aniversario que estarán realizando en estos días y deseo que sea de mucha bendición para ustedes y de mucho agrado para nuestro Señor Jesucristo. Me gustaría que estén buscando Mateo 16, 21, Mateo 16, verso 21 al 27. Me gusta mucho el tema que ha seleccionado el pastor Conover, la preeminencia de Cristo en toda circunstancia. Mateo 16, 21 es un excelente pasaje para ayudarnos a fijarnos en Cristo, cualquiera que sea la circunstancia en nuestras vidas. Mateo 16, 21 dice: Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Estuvimos orando al inicio de nuestra reunión por Zoom, videoconferencia ayer, con el Consejo Directivo del Seminario Bautista del Perú. Un pastor oró: No queremos hacer nuestra voluntad, sino la tuya. Ayúdanos a tomar decisiones conforme a tu plan y voluntad. Si deseamos una vida que agrada a Dios, Cristo debe ser preeminente en cada circunstancia en nuestras vidas. Mateo 16, 21 al 27 nos enseña 2 miradas para mantener a Cristo preeminente en cada circunstancia de nuestras vidas. La primera mirada es: pon la mira en las cosas de Dios. Pon la mira en las cosas de Dios. Jesús comenzó a anunciar su muerte y resurrección. Dijo que los líderes religiosos le matarían. Ahora, los ancianos del pueblo eran los líderes sociales del pueblo, las cabezas de familia y líderes de entre sacerdotes. Ahora, los principales sacerdotes eran líderes de las ceremonias en el templo. Eran descendientes de Sadoc, el sacerdote principal del rey David. El primero entre ellos era el sumo sacerdote. El segundo era el capitán del templo. Los demás realizaban las funciones del templo. Luego vemos a los escribas. Estos eran los maestros de la ley. Copiaban, interpretaban, aplicaban y enseñaban la ley al pueblo. Sus aplicaciones del Antiguo Testamento llegaron a ser leyes entre los judíos. Los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas componían lo que se llama el Sanedrín en Jerusalén. Ahora, cada ciudad grande de los judíos tenía un Sanedrín, un cuerpo gubernamental compuesto de 23 personas, líderes. Pero en Jerusalén, el Sanedrín mayor estaba compuesto por 71 personas. El Sanedrín en Jerusalén era el Consejo Supremo de los judíos. En otras palabras, Jesús estaba diciendo: voy a ir a Jerusalén, voy a compadecer ante el Sanedrín y ellos me van a matar. Jesús iba a morir porque estaba dentro del plan de Dios. Quiero que vayan un ratito a Colosenses 1, 21 al 23.
Colosenses 1, 21 al 23. Y con esto vamos a explicar por qué Jesús tuvo que morir. Colosenses 1, 21 al 23 y nos dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Encontramos que primero nosotros, por naturaleza, somos extraños y enemigos para con Dios. Dios nos ha creado para que nosotros vivamos en obediencia a Él. Sin embargo, nosotros desde el tiempo de Adán siempre hemos desobedecido a Dios. Y aunque nosotros no lo creamos, aunque creamos que nosotros somos amigos de Dios, en realidad por nuestros hechos somos enemigos de Dios. Le desobedecemos, no le hacemos caso a Él. Por tanto, Dios en su justicia tiene que castigarnos. Él no puede permitir en su presencia personas que son sus enemigos, que son desobedientes a su voluntad. En su justicia tiene que castigarnos, pero en su amor quiere rescatarnos para que seamos el pueblo de Él, que Él había originado así en Génesis. ¿Cuál es la solución entonces para poder ejercer su amor para con nosotros y también su justicia para con nosotros? La solución está en la persona de Cristo. Cristo toma nuestros pecados sobre Él y Él muere por nosotros. Así como dice, en el cuerpo de carne de Cristo, por medio de la muerte. Y a través de la muerte de Cristo, entonces nosotros podemos tener el perdón de pecados, pues Cristo ya pagó la pena del pecado. Ya pagó la sentencia que estaba sobre nosotros como enemigos de Dios. Si Cristo ya pagó la pena, entonces Dios ya no tiene que culparnos a nosotros de esa pena. Si es que hacemos algo, nota lo que dice el verso 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Entonces, nuestra respuesta a la obra redentora de Cristo es que creamos en lo que Él ha hecho por nosotros. Y el día que tú tomes la decisión de creer en Cristo como el Señor y Salvador de tu vida, vienes a ser amigo de Dios, ya no enemigo de Dios. Vienes a estar reconciliado con Dios a través de Cristo. Y ahora reconciliado con Dios, eres hijo de Dios, tienes perdón de pecados y tienes vida eterna. Gozarás de esa posición sin mancha, santa, irreprensible delante de Él. Y el día que mueras estarás en su presencia, en la grata presencia del Señor Jesucristo. Si murieras hoy, ¿dónde irías? Si no tienes la esperanza de pasar de esta vida a la siguiente en el momento de tu muerte, te invito entonces a que aceptes lo que Cristo ha hecho por ti. Él murió por tus pecados. Créalo y basa tu salvación en esa obra de Cristo por ti. Esa es la razón por qué Cristo tuvo que morir. La muerte de Cristo era trágica en sí, pero el propósito de la muerte de Cristo era bella. Trae salvación a todas las personas que reciben lo que Cristo hace por ellos. Entonces podemos entender el conflicto que causó en la mente de Jesús cuando Pedro le censura a Jesús, le reprende a Jesús, le dice que no sea esto. ¿Qué sucede en la mente de Pedro? ¿Por qué censura Pedro a Jesús? Es que Pedro no entiende. Él tiene una perspectiva terrenal. ¿Qué le falta a Pedro? Le falta ver las cosas desde el punto de vista de Dios. Estaba mirando las cosas del hombre, mas no las cosas de Dios. Entonces Jesús le reprende fuertemente. Le dice Satanás, le dice adversario, oponente.
Me eres tropiezo, interfieres con el plan de Dios por poner tu mirada en los intereses del hombre. Estás más interesado en cuidar tu vida, en buscar respeto, en aumentar tus riquezas, en sentirte realizado. Pero no buscas lo que Dios busca. Dios busca la salvación de la gente. Dios no busca posición, Dios busca servicio del uno hacia el otro. Dios busca elevar al hombre en las verdades bíblicas de Dios a través de la enseñanza. Hermanos, nosotros primeramente, si queremos poner a Cristo primero, como preeminente en cada circunstancia de nuestras vidas, tenemos que dejar de mirar las cosas de este mundo y mirar las cosas de Dios. Ángel Colmenares era un evangelista aquí del norte del Perú, del estado de Piura. Y el hombre estaba tan constreñido por el amor de Dios y por el evangelio del Señor Jesucristo, que él dejaba su hogar en la costa, una casa cómoda, para ingresar a la sierra, para dormir en lo que nosotros acá llamamos petates, que son, digamos, alfombras de junco, nada más, en el suelo, en la tierra. Y ahí dormía, pasando de aldea en aldea, predicando las buenas nuevas del Señor Jesucristo. Él no puso la mirada en sus intereses humanos, en sus comodidades personales. Él puso la mirada en el plan de Dios. Y a raíz de los esfuerzos de Ángel Colmenares, tenemos decenas y cientos de iglesias en el estado de Piura. Algunos han calculado que son al menos 300 iglesias que se han establecido en toda esta zona. ¿Por qué? Porque un hombre decidió poner la mirada en las cosas de Dios, no en los intereses del hombre. Pero si queremos poner a Cristo primero en nuestras vidas, si queremos que Cristo sea preeminente en cada circunstancia, hay otra mirada que necesitamos hacer. Esta segunda mirada es mirar la cruz de Cristo. Primero debemos mirar las cosas de Dios en vez de las cosas del hombre. Ahora segundo, debemos mirar la cruz de Cristo en vez de nuestros asuntos personales. Mateo 16:24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Hay 3 pasos que Jesús describe claramente aquí para seguirle a Él. Número 1 es negarnos. Niégate, rinde tu voluntad y rinde también tu vida. Todos estamos aquí bajo el COVID y yo sé que en Honduras las restricciones son bastante fuertes. Yo no estoy en el Perú ahorita, estoy en los Estados Unidos de gira, pero en también Perú las restricciones han sido bastante fuertes. Entonces simpatizo con ustedes. Yo estuve ahí 2 meses antes de salir del Perú, bajo las restricciones más fuertes. Y yo entiendo que es bastante difícil. Y a veces uno quiere rebelarse y ya no hacer caso al orden civil. Pero Jesús nos dijo que necesitamos obedecer a nuestras autoridades. Tenemos que rendir nuestra voluntad. Tenemos que poner nuestra vida a un lado. Hay que negarnos. Segundo, Jesús dijo que tenemos que tomar nuestra cruz. ¿Qué es la cruz? La cruz es un instrumento de muerte. Y eso indica entonces primero que debemos estar dispuestos a morir por Cristo. Por causa de Cristo, en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, vemos que Jacobo murió. Y luego Esteban fue apedreado. Posteriormente, Pablo murió. En la historia del cristianismo vemos a los mártires que murieron. Hoy en día tenemos gente perseguida en Irán, Pakistán, en China y en otros lugares. En India también, que están muriendo, poniendo sus vidas por causa de Cristo. Ellos toman en serio esta verdad. Toma tu cruz. Ellos están dispuestos a morir por Cristo. Nosotros en nuestra vida aquí quizás no tenemos persecución religiosa. Y por tanto, tenemos que nosotros morir en otro sentido. Morimos al pecado que nos asedia todos los días. Morimos a nuestros planes personales para poner los planes de Dios en primer lugar. Morimos a nuestras preferencias personales. Estuvimos en la reunión
viendo la necesidad quizás de un nuevo director el día de ayer. Ahora, yo no quise cambiar de director, pero los demás sí estaban mencionando la necesidad. Entonces yo necesito poner mis planes personales y mis preferencias a un lado para trabajar en unidad y armonía con los demás. Eso es lo que Dios quiere de mi vida. Jesús dijo que para seguirle tenemos que tomar 3 pasos. 1, negarnos a nosotros mismos, nuestra voluntad, nuestra vida. Tomar nuestra cruz. 2, estar dispuestos a morir por Él. Y 3, tenemos que seguir a Cristo. El negarnos y el tomar nuestra cruz quizás son los aspectos negativos. Ponemos a un lado lo demás, pero cuando decimos sigue a Cristo, entonces comenzamos a mirar hacia Cristo para ver cómo vivía, cómo trabajaba Él. Primero tenemos que, para seguirle, creer en su persona, creer que es el Cristo, el Rey, el Señor, el Maestro de nuestras vidas. Y como ya hemos dicho, necesitamos creer en Cristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas para tener una vida que agrada a Dios. 2, necesitamos estar observando su obra. ¿Qué hizo Cristo acá en la tierra? Él hizo mucho servicio, pues sanó, suplió las necesidades físicas, las personas, etc. Y finalmente murió para rescatarlos de su pecado. De igual manera, nosotros cuando seguimos a Cristo buscamos suplir las necesidades del hombre, pero primero con la intención de evangelizarlos y traerlos a los pies de Cristo. Cuando seguimos a Cristo, seguimos su persona, seguimos su obra y a la vez seguimos sus mandatos, sus principios. ¿Qué quiere Dios Jesús de nosotros? Qué lindo es mirar Mateo 5, 6 y 7 para ver los principios de Dios. Hay otros pasajes también que muestran las enseñanzas de Cristo acerca de cómo nosotros debemos vivir. Y qué bello es vivir según el plan de Dios. Por último, seguir a Cristo involucra no solo su persona, seguir sus obras, seguir sus mandatos, sino también seguir sus valores, sus virtudes. Venid a mí, que soy manso y humilde, tomad mi yugo sobre vosotros. Podemos desarrollar los valores del Señor Jesucristo, el amor, la humildad, la piedad, la santidad, todo eso. Es la voluntad de Dios para nosotros. Es lo que significa seguir a Cristo. Pon la mira en la cruz de Cristo. Ahora, hay algunas motivaciones aquí en este pasaje que nos ayudan a mirar hacia Cristo. Primero, nota el verso 25, porque todo lo que el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Si nosotros queremos salvar nuestra vida siguiendo los estudios, el trabajo, el dinero, el respeto, y descuidamos la parte espiritual de nuestras vidas, aunque hayamos salvado nuestra vida física, perderemos nuestra vida espiritual y nuestra vida celestial. Hay otra motivación ahí. Nota el verso 26. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Puedes adueñarte de todas las riquezas del mundo y tendrás placer 70 años, pero si pierdes tu alma tendrás aflicción por toda la eternidad. La vida real está con Cristo. El alma vale más que todo el mundo junto. Nota el verso 26, 27 para ver otra motivación para seguir a Cristo. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de sus padres con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Un día Cristo va a regresar en la gloria del Padre. Todo ojo le verá. Todos se darán cuenta que Cristo es real y Cristo pagará a cada uno según sus obras. Si le has seguido, tendrás vida eterna. Si no le has seguido, tendrás el sufrimiento del agua y fuego por toda la eternidad. Debemos poner a Cristo preeminente en nuestras vidas. Para hacerlo necesitamos poner la mira en las cosas de Dios. Y segundo, necesitamos poner la mira en la cruz de Cristo. Amigos, si no es creyente hoy, si murieras hoy y no estás seguro dónde irías, entonces Dios te invita a que recibas a Cristo como el Señor y Salvador de tu vida. Y cristiano, ¿qué de tu vida?
¿Tu vida está marcada por la preeminencia de Cristo en cada circunstancia? Si no, entonces te invito a que estés reflejando, recordando cada hora que debes mirar las cosas de Dios y que debes, en segundo lugar, poner la mira en la cruz de Cristo. Amigos, Dios los bendiga.